invito a continuación a Eleonora, quien podrá aportar, creo que es una doble perspectiva al menos, Eleonora, si me lo permites, es por un lado la de la tutora y la académica docente, pero por otro lado de alguien que tiene una larga experiencia también en la gestión institucional, académica, y que por lo tanto tiene, pues, por lo menos una doble lectura como, digamos, exponente de investigaciones, de transmisiones en campos específicos y al mismo tiempo como alguien que se ha ocupado de diseñar programas y marcos de trabajo y el interés de su perspectiva está justamente en función de esto que hemos destacado, de que no es simplemente el contenido lo que nos interesa, sino la forma, ¿no? En ese marco institucional que hemos llamado el dispositivo. Adelante, Leonora, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Yo vengo de una universidad y comentaba con un amigo que es curioso sentir que durante 25 años estuve de incógnito en esa universidad. ¿No? Como con un semblante que exigía unos discursos, que exigía unas prácticas y que exigía unas determinadas posiciones que no siempre o casi nunca coincidían con lo que yo realmente estaba pensando o deseando respecto de lo que podía ser un espacio académico, un espacio intelectual potente y un contacto formativo de otra naturaleza con estudiantes y con colegas. Y llegar a 17 ha sido la posibilidad de poder desarrollar y desplegar todo eso que había contenido durante 25 años en lo que es, por una parte, la actividad docente en la máquina de escribir, que es una experiencia alucinante porque exige un nivel de seriedad y de compromiso con lo que uno dice y enseña mucho mayor eh, que lo que se puede llegar a tener en vivo, donde la palabra vuela. En cambio, aquí en la máquina de escribir la palabra se queda y ese quedarse de la palabra supone una responsabilidad de otro tipo. Y por otra parte, la posibilidad de desarrollar investigaciones y conceptos que se traducen casi inmediatamente en la proposición de cursos. Como coordinadora de las áreas de literatura y de gestión crítica de la cultura, me ha tocado desarrollar dos conceptos que creo que han sido muy valiosos para mí en el marco de mi carrera profesional y creo que para los estudiantes con quienes he podido compartirlo y para el propio instituto. Por una parte, la noción de estudios literarios y culturales poscríticos, que tiene que ver con el seminario que dicto actualmente en el posgrado, y que creo que es una noción que coincide con esta idea de posuniversidad como una universidad capaz de revisar sus propias relaciones con el saber puesto en cuestión. Es decir, de llevar más allá del giro epistemológico la pregunta sobre el futuro de las prácticas que atañen a la crítica, es decir, a eso que Foucault llamaba el arte de no ser gobernado de esa manera. Ese cuestionamiento permanente como etos de un saber autocrítico, ¿no? Y por otra parte, el concepto en el campo de gestión crítica de la cultura del gestor como productor, es decir, no como mediador,
no como mediador de instancias económicas y políticas con públicos, sino como productor, es decir, generador de conceptos, iniciativas, propuestas capaces de integrarse en lo social y de transformar lo social. Es decir, como productor en el sentido en que lo pensaba o lo concebía Walter Benjamin. Creo que esas dos grandes construcciones teóricas en las que he trabajado estos 2 años o 3 años que llevo colaborando con 17, dan cuenta de un espacio profesional que no solo ha representado un reto a nivel operativo, a nivel de funcionamiento práctico de la docencia y de la investigación, sino también un estímulo a la creatividad. Entonces creo que como tutora y como investigadora de 17, mi experiencia es que la productividad no es solo un efecto de salud de 17 sobre los estudiantes que entran a formar parte del posgrado, sino también sobre los tutores que asumimos el reto de estar a cargo de las asignaturas que se imparten en él y de las actividades que realizamos a nivel de contacto con los otros coordinadores de área o a nivel de la organización de los coloquios, ¿no? Por lo tanto, digamos que yo estoy profundamente agradecida con la vida por haber dado con 17, ¿no? Y creo que es una manera interesantísima de seguir adelante después de salir de una universidad, ¿no? Yo hago un poco la broma de que después de una universidad no queda otro camino que una post-universidad. Y creo que realmente lo digo con convicción de causa, ¿no? Es decir, creo que tanto el concepto del gestor como productor, como el concepto de estudios literarios y culturales poscríticos representan un crecimiento en mi propia trayectoria como investigadora y como docente. Y eso está bien si tomamos en cuenta que son conceptos que se han gestado en 2 años, que es poquísimo para gestar un aporte de una categoría teórico-crítica, ¿no? Y sin embargo, allí está el producto realizado del contacto con una institución que realmente estimula la productividad en el sentido en el que lo piensa Agamben, no como productividad técnica, sino como productividad creadora, ¿no? Como la propia productividad de la generación de las ideas. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo aportar. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención o podemos seguir el diálogo, pero bueno, creo que en eso se resume mi intervención. Muchísimas gracias, Eleonora. A la par de los agradecimientos a quienes nos han compartido sus testimonios antes. Eh, digo, me interesa muchísimo escuchar todo lo que han dicho. Diré por mi parte que me pasa igual, es decir, que esto es un poco como un Frankenstein una vez echado a andar, que nos pone a todos pues a entrar en su dinámica. Y bueno, lo digo con humor, y lo digo, bueno, también como una constatación, en mi caso muy feliz de que esa dimensión del dispositivo efectivamente opera y que no me es ajena, a pesar de que fui este, me estoy tratando de acordar de ese recuerdo de la película de Walt Disney Fantasía, ¿no? Que pone, que hace
que intenta encantar a las escobas hasta que finalmente se le salen de control. Sería un poco esa la imagen. Pero bueno, lo digo con enorme gusto porque habla de que efectivamente esta tesis de la socialización, del cauce social, de la colectivización y de la necesidad justamente colectiva de ese dispositivo efectivamente opera. Y en ese sentido creo que es un objeto de estudio para nosotros mismos, y que es algo que tendrá que irse cuidando y moldeando, como hacemos cotidianamente en el presente y hacia el futuro. Adelante, Leonora. Sí, Benjamín, es esto de hacer causa. Creo que 17 es un espacio que hace causa, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lleva incluso más allá lo que Lacan mismo pensaba como una escuela no del lado de la burocracia, del discurso de la verdad y del saber universitario, sino del lado de otro tipo de búsqueda. ¿No? Una búsqueda deseante, un artefacto maquínico deseante, si lo decimos con Deleuze, pero creo que está allí, ¿no? Es como traducir una escuela lacaniana en una escuela de pensamiento crítico. Sí, y en ese sentido es verdad que la forma en que fue concebido se ubica en un punto intermedio, no porque sea una formación de compromiso, en ese sentido un híbrido, sino que se ubica en un lugar intermedio, yo creo que viable, practicable, entre una universidad en reversa, es decir, una posuniversidad en donde el saber no está reafirmado en su vocación colonizadora permanente, sino al contrario, permanentemente interpelada, justamente en sus ínfulas infinitamente expansivas, y el discurso del analista en la dimensión colectiva que en el fondo siempre tiene, aún tratándose de un vínculo de dos, y eso pues da lugar a lo que públicamente puede describirse como una institución crítica, ¿no? Es decir, una práctica, esta maquinaria a la que aludes, que efectivamente nos permite imaginar que esto es una suerte como de eh, maqueta de una operación institucional que se podría trasladar a muchos terrenos, también los terrenos del gobierno, además o de la salud, o de la actividad económica. Creo que eso es algo de lo que estamos poniendo a prueba ahora con estas nuevas plataformas, además de esta área original para nosotros, que tiene que ver con la educación, pero que ahora, como dijimos públicamente el año pasado, en 2001 veíamos la necesidad de un instituto, y ahora vemos la necesidad además de una mutualidad, es decir, de un ensamblaje que a la vez que es social es económico, dados los destinos tan inquietantes del mundo local y globalmente, y la necesidad de poder generar una alianza que, además de ser una alianza, digamos, en el orden de los espíritus, es decir, de las ideas, de la creatividad, del diálogo, de la escucha, de la creación, pueda ser un ensamblaje material que permita llevar adelante pues un montón de iniciativas que a estas alturas no solamente son necesarias, sino que son urgentes, ¿no?